Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una vez más al canal. Si no me conoces, me presento. Soy Taliesin y si te gustan los temas de Wicca, paganismo y brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal que seguramente encuentres algo que te pueda interesar. Hoy el tema es cómo crear tus propios hechizos. Yo creo que cuando uno empieza en el camino de la brujería, suele seguir los hechizos que encuentra, pero después uno le apetece crear sus propios hechizos. Tiene sus propios beneficios, que hablaremos de ello. Entonces, ya sabes, prepárate un buen café como el que tengo yo, un buen café colombiano. Si no lo tienes, no pasa nada. Café, té, Coca-Cola, lo que tú quieras. Y vamos a hablar de ese tema, cómo puedes crear tus propios hechizos para que tengan más fuerzas. ¿Quieres saber un poco más? Pues vamos allá. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que saber es qué es realmente un hechizo y cómo trabaja un hechizo. Bueno, yo creo, es mi forma de pensar, es muy importante que entendáis que lo que vaya a decir en ese vídeo es mi forma de ver las cosas y hay muchas maneras de pensar y ninguna son malas, ninguna son mejores, simplemente os comparto lo que pienso. A ver, yo creo que un hechizo es la manifestación de nuestros pensamientos, es la manifestación de lo que deseamos que ocurra en nuestra vida. Da igual que sea un aumento de dinero, de amor, de lo que sea, pero yo siempre digo que la realidad existe dos veces. Primero en nuestra mente y después en la realidad física. Entonces, cuando ya lo tenemos en la mente, lo que vamos a hacer a través de un hechizo es manifestarlo de alguna manera para que ocurra. También es la manera de crear oportunidades para justamente tener lo que deseamos o lo que necesitamos. Hacer sus propios hechizos tienen muchos beneficios. De uno, yo creo que lo principal y que facilita mucho las cosas es trabajar con tus propios materiales, lo que tengas a mano realmente. Yo creo que es súper importante y eso simplifica realmente a la hora de hacer los hechizos. También cuando escribes tus propios hechizos, nos ayuda justamente a enfocar ese pensamiento, ese deseo que tenemos. Ya al escribir nuestro hechizo, a preparar nuestro hechizo, estamos ya metiendo una energía importante para justamente que ese hechizo ya tome cada vez más fuerza. Es un paso donde esa energía, esa intención, ya la estamos poniendo en camino, ya la estamos poniendo en marcha para hacer nuestro hechizo y para poder justamente más tarde enviar esa energía al universo, a Dios, a los dioses, a lo que tú creas. Entonces, esos beneficios como usar los materiales que tienes a mano y justamente empezar ya a crear una energía, a enfocar justamente tu deseo, tu energía de lo que necesitas, pues ya estás dando una fuerza importante a un hechizo. Por eso yo creo que siempre es importante crear sus propios hechizos. También es verdad que si estás empezando e hiciste uno o dos hechizos en tu vida, no te aconsejo tampoco, porque habrá que entender varios puntos antes de crear nuestros propios hechizos que os voy a contar ahora mismo. Pero ante todo quiero recordar que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si quieres tener un contacto más directo conmigo o si necesitas una lectura de tarot personalizada o lo que sea, ¿vale? Bueno, basta de publicidad. Bueno, el primer punto antes de escribir un hechizo, yo creo que es cómo vamos a estructurar nuestro hechizo. Cuando digo cómo vamos a estructurar, seguramente has visto en libros o en internet muchas maneras de hacer un hechizo. Por eso es importante que el hechizo lo hagas tuyo, porque también es importante saber, pues, qué camino estás siguiendo, si estás siguiendo un camino espiritual. Por ejemplo, hay muchos wiccanos que trazan un círculo, llaman a los elementos, hay brujos o brujas que trabajan con deidades,
otros no. Y entonces esos puntos son muy importantes de saber, porque hay, por ejemplo, brujos que tienen hechizos muy elaborados, ¿vale? Donde hay que seguir pasos muy específicos. Saber si, por ejemplo, estás trabajando con una deidad, pues si vas a ofrendar algo, no vas a ofrendar algo, cómo llamar a esa deidad. Si eres wicano, pues cómo vas a trazar el círculo, cómo vas a llamar a los elementos. Esos son ejemplos, ¿no? Pero también quiero decir que no es obligatorio estructurar un hechizo con tanta, voy a decir, parafernalia. Yo que soy wicano, suena un poco raro, pero no tanta ceremonia para hacer un hechizo. Desde hace mucho tiempo hay brujas y brujos que hacen hechizos muy simples y no significa que sean peores o mejores que los demás. Simplemente que cuando estructuramos un hechizo, como queramos estructurarlo, nos va a ayudar, como os he dicho, a enfocar esa energía que necesitamos de crear para lanzarla después al universo, a Dios, como he dicho antes, ¿vale? Entonces es muy importante saber qué tipo de camino o qué tipo de estructura vas a tener a la hora de crear tu propio hechizo. Eh, si sigues la Wicca, si sigues, yo qué sé, un panteón en específico, si vas a llamar las deidades, si no vas a llamar deidades, si vas a trazar un círculo, si no vas a trazar un círculo, porque muchas veces oímos de que hay que trazar el círculo. No, hay muchos brujos o brujas que no trazan el círculo, ¿vale? Haré un vídeo hablando del círculo, realmente para qué sirve el círculo, sobre todo para la tradición wicana, ¿vale? Pero es importante que si tú no te sientes a gusto con tanta ceremonia, pues recuerda que también puedes estructurar tu hechizo de una manera muy simple. Ahora, tú te sientes más de un camino espiritual, vamos a decirlo de esa manera, y necesitas estructurar ese hechizo como lo dicta ese camino espiritual, está bien también, pero es importante saber antes de escribirlo cómo lo vas a estructurar. Yo, por ejemplo, considero que trazar el círculo es muy importante. No tanto por el tema de protegernos de malas energías o mismamente, sabéis que el círculo es un condensador, por decirlo de alguna manera, de la energía que estamos trabajando, pero también a la hora de trazar el círculo considero que es una manera meditativa. ¿Por qué? Porque caminamos alrededor del círculo, llamando a los elementos, trazando el círculo, etcétera, etcétera, y nos permite estar en un estado meditativo. Ya en ese estado meditativo podemos ya enfocar nuestros pensamientos, nuestra energía en el hechizo que vamos a hacer, y de dos, nos ayuda a entrar, por lo menos en mi caso, a entrar en un estado un poco alterado de conciencia. Es como que ya te estás metiendo de pleno en ese mundo mágico que quieres entrar. Pero vuelvo a decir, no es obligatorio hacer un círculo. Yo lo hago porque de uno, en la Wicca se suele hacer el círculo mágico, y de dos, por lo que os he dicho, me ayuda a entrar a un estado meditativo y también hacer esa transición de el mundo, vamos a decir, real, material, a ese paso al otro mundo, por decirlo de alguna manera. Otro punto muy importante, la intención de tu hechizo. Es muy importante la intención de tu hechizo en el sentido de que muchas veces decimos, quiero más dinero. No, yo creo que es importante escribir o pensar cuál es realmente la intención, es ser más específico. En vez de decir, o quiero más dinero, podemos decir, quiero un aumento de X dinero dentro de los 3 meses, ¿vale? Porque cuanto más precisos somos, más podemos, ¿cómo decir?, acelerar un poco el proceso, o que los dioses, el universo, Dios,
entienda realmente lo que deseamos. Porque, ejemplo, quiero más dinero. Vale, quieres más dinero. Puede que te funcione el hechizo, pero quizás ese dinero llega dentro de 10 años y tendrás más dinero dentro de 10 años. Pero tú quizás necesitas más dinero dentro de 3 meses porque tienes dificultades económicas y tienes que pagar la hipoteca, el coche, la comida, los materiales de los niños. ¿Vale? Entonces es súper importante ser lo más específico a la hora de escribir nuestro hechizo. ¿Ok? Otra cosa, siempre digo, doy ese ejemplo, quiero encontrar el amor de mi vida. Es una de las cosas que mucha gente pide porque el amor es importante. No lo voy a negar yo que estoy casado con una esposa extraordinaria que me regaló esa taza con ese café colombiano. Lo vuelvo a decir, me gusta, pero vuelvo. Me gustaría encontrar el amor de mi vida. ¿Vale? Perfecto. Y el universo te va a dar el amor de tu vida. Pero quizás el amor de tu vida es que te llega a tu vida un perrito y el perrito te va a dar el amor que tanto necesitas, ¿vale? Entonces yo creo que es importante especificar, pues quiero encontrar una persona que me ame, que me respete, que me apoye, etcétera, 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 ¿no? Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es una suposición que puede pasar. Entonces, muy importante ser específico a la hora de crear nuestros propios hechizos. También es importante el tema de los materiales que vas a usar. Por ejemplo, vuelvo con el tema del dinero. Quizás vas a querer incorporar en tu hechizo, pues canela, monedas, un trébol, laurel, el trébol que trae suerte, laurel que es la victoria, etcétera, etcétera. Puedes usar plantas, piedras, objetos, por ejemplo, para abrir camino, una llave. Es muy importante que ya tengas todo preparado y sobre todo que entiendas la correspondencia folclórica, digamos, de la zona que estás, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la canela, por lo menos aquí en España y creo que en muchas partes del mundo, es muy conocido para los temas amorosos, para endulzar, por ejemplo. Pero quizás donde estés tú, que me estás viendo ahora, la canela tiene otro efecto. Quien dice la canela puede decir el romero o cualquier planta o cualquier cristal o cualquier objeto. ¿Ok? Entonces es muy importante también entender la correspondencia, siempre digo la correspondencia folclórica de donde estás o de lo que tú sientes realmente, ¿vale? Podéis ver en internet correspondencia de plantas, de piedras, de cristales, de objetos, es muy fácil de encontrar, ¿ok? También muy importante, no te agobies, no te desesperes. Si en algún momento estás en ese camino y estás leyendo un hechizo, porque los hechizos uno puede leerlo y después ponerlo a su salsa, a su manera. Pues no te agobies si en algún momento, imaginemos, te dice el nombre de una planta y tú no la tienes. No, para eso sirve la correspondencia. Si te dicen una planta, por ejemplo, para el amor que no tienes en tu zona seguramente que hay plantas que sirvan también para el amor. Entonces es muy importante también saber adaptarse a la hora de hacer nuestros hechizos. Por eso decía que al principio, perdón, por eso decía al principio, la ventaja de crear tus propios hechizos es que puedes usar los materiales que tienes a mano. Y eso es muy importante y facilita las cosas. Vuelvo un poco con el tema de estructurar el hechizo. Es muy importante que cuando vayas a hacer el hechizo, no vayas a la aventura. En el sentido, bueno, voy a hacer un hechizo para el amor, para el dinero, para abrir camino, lo que sea. Voy a hacer con un poco de romero, un poco de canela, lo que sea. O voy a usar tal vela de tal color y no tener, digamos, los paso a paso de tu hechizo.
Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tienes el paso a paso, por ejemplo, en mi caso, voy a abrir el círculo, voy a llamar a los elementos, voy a llamar a las deidades, voy a tener preparado antes de hacer todo eso todos los materiales que voy a usar, en qué momento lo voy a usar, es súper importante. Yo tengo la costumbre de hacer primero el hechizo en mi mente. Quiero decir, escribo el hechizo. Tengo aquí hechizos escritos por todas partes. La verdad, están escritos, muchos de ellos son creados por mí y lo hago primero en mi mente. Pero realmente en mi mente me visualizo cómo estoy haciendo el hechizo, los pasos, en qué momento abro el círculo, en qué momento llamo a los elementos, en qué momento llamo a las deidades, en qué momento voy a usar tal vela, tal hierba, tal cristal, tal objeto. Es muy importante. ¿Por qué? Es un poco como un entrenamiento antes de un partido importante. Tenemos que entrenarnos para cuando llegue el partido importante o si sois músico, el concierto, pues no haya error, no haya duda, porque el problema a la hora de hacer los hechizos es que se instale la duda. Y claro, si no lo tenéis muy claro en vuestra mente, muy repetido en vuestra mente, va a llegar a un momento dado que puede ocurrir, es que se me olvidó echar el romero, por ejemplo, se me olvidó encender la vela verde, se me olvidó hacer tal gesto. Entonces, súper importante no ir a la aventura y decir, voy a hacer un hechizo y ya con lo que salga. No, porque igual de desordenados que sois a la hora de trabajar, igual va a ser la respuesta de vuestro hechizo, del universo, de Dios. Vamos a llamar el universo para que todo el mundo lo entienda. Va a ser desordenada. Entonces, súper importante tener los pasos como un entrenamiento para, a la hora de la verdad, hacer nuestro hechizo, tener todo muy claro, estar muy enfocado, porque como he dicho, un hechizo no deja de ser enfocar nuestra energía, nuestros pensamientos para transformarlo y para que ocurra lo que deseamos. Entonces, no vayáis a la aventura, no hagáis cualquier cosa en el momento. Es importante, por muy simple que sea vuestro hechizo. Otro punto muy importante, el poder de la palabra. El poder de la palabra, para mí es súper importante, pero para mí hay dos maneras. Por ejemplo, cuando trabajo con deidades, sobre todo tengo deidades muy importantes estoy devocionando desde hace tiempo, los que me conocen saben que es Cernunnos o Keridwen sobre todo. Yo hablo con ellos, por decirlo de alguna manera, pero como si fuera un familiar, como si fuera alguien de confianza, como si estuviera pidiendo ayuda a un amigo, a una madre, a un padre, a un hermano, y lo hablo desde el corazón. Ahora, cuando no trabajo con deidades, me gusta el poder de la palabra, estructurar un conjuro rimado como un poema. No tiene que ser largo, pueden ser 3, 4 líneas. ¿Por qué? Porque considero que justamente de uno es fácil de retener y al ser fácil de retener también como que le da más fuerza. ¿Ok? También considero que es importante decir el conjuro que vamos a hacer en el hechizo en voz alta. No es tanto para que el universo nos oiga, pero sino el poder de la palabra es como lanzar esa energía al universo y es súper importante. Muchos de vosotros quizás os veréis un poco ridículo, pero recordar que cuando hacéis un hechizo es entre vosotros y el universo, las deidades que habéis elegido. No existe ese sentimiento de ridículo para el universo. El sentimiento de ridículo es humano. Y justamente considero que cuando estamos trabajando a esos niveles energéticos, tenemos que dejar un poco nuestra parte humana, por decirlo de alguna manera, y olvidarnos de ser ridículo, ay, es que no soy buen poeta.
Da igual, pero sí decirlo en voz alta, que sea rimado o no. Yo aconsejo la rima porque es como más fácil de decir y también hace como un efecto de mantra, ¿no? Nos ayuda a enfocar realmente esa energía. Después, para terminar el hechizo, es muy importante lanzar el hechizo, ¿ok? Y lanzar el hechizo va a depender un poco de uno, de la tradición que sigas, y si no sigues en la tradición, lo que más te hace sentir que estás consiguiendo lanzar ese hechizo. Hay gente que usa simplemente un conjuro, gente que usa el baile, los tambores, gestos específicos. Yo uso un poco de todo, la verdad. Lo que se llama también sellar el hechizo. Es súper importante acabar, digamos, el hechizo y poder lanzarlo. Las técnicas son miles y todas son válidas. Vuelvo a decir, puedes usar música, tambores, conjuros. Eso te va a ayudar a crear un clima muy importante y justamente para acabar el hechizo. Y súper importante, que sea un hechizo que hayas leído o que hayas creado tú, es súper importante que en el momento que acabes el hechizo, te olvides de él. Hay una regla muy importante, es el soltar. Y el soltar no es solo soltar la energía, nuestra intención para que vaya donde tenga que ir, es también soltar ese pensamiento que tenemos de que nos llegue el dinero, que nos llegue el amor, que nos abra los caminos, que se nos cure cualquier cosa. Tenemos que soltar, y esa quizás es la parte más difícil porque muchas veces la gente hace los hechizos en un momento casi de desesperación. Y eso es un error que no he dicho antes, que es muy importante. Uno no puede hacer un hechizo cuando está en un estado de desesperación. Es súper importante estar calmado, tranquilizado y tener la mente muy estructurada, como os he dicho, en el hechizo. Y después, súper importante, soltar. Soltar y no pensar más. No pensar más como si no hubieras hecho absolutamente nada. Se puede hablar mucho de ese tema porque siempre hay detalles que se me olvidarán. Si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, te suscribes primero, que es gratis, y de dos, me dejas un comentario, me haces tus preguntas. Y bueno, espero que os haya gustado ese tipo de vídeo. Hasta aquí os dejo. Feliz partida, feliz reencuentro y bendiciones.